Bueno, entonces vamos a empezar en esta hora nuestro discipulado. Estamos viendo ángeles y demonios, angelología. Estamos viendo el tema de Satanás, y es necesario conocer a nuestro adversario, a nuestro acusador, a nuestro enemigo, de acuerdo a las escrituras. Y no porque uno lo quiera como enemigo, sino recordemos que Él nos dio primeramente como enemigos a ser creación e hijos de nuestro Señor. Y entonces, continuando con esto, vamos a orar primeramente. Padre bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia es nueva día tras día. Gracias porque tu gloria, Señor, se manifiesta sobre nosotros al estar tú presente. Señor, toma ese tiempo, Espíritu Santo, tú guía toda palabra, todo pensamiento, abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu sea perceptible y podamos recibir de ti. Manifiéstate tú sobre nosotros en este momento, y toda interrupción y toda distracción sea quitada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La semana pasada nos quedamos habiendo algunos de los títulos principales que tiene el adversario, como es Satanás y Diablo, que veíamos que es adversario y acusador respectivamente. Y continuando con los títulos que recibe bíblicamente este personaje, en Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claramente vemos un título que recibe como el dragón o el gran dragón en el pasaje bíblico que habla sobre Apocalipsis, los sucesos finales. Y vemos cómo claramente se identifica como la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Juntamente con eso de serpiente antigua nos tenemos que ir a Génesis 3, 1 al 5, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este título, en el cual se identifica al enemigo, viene no solamente de los tiempos finales, que será el dragón, sino la serpiente antigua que se manifestó desde el momento de la creación, y que es esa serpiente que vino y habló con la mujer y la envolvió con sus palabras. Otro título que recibe nuestro adversario es como tentador, y eso lo vemos en Mateo 4 del 1 al 11, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado en todas las cosas. Ahí dice él, vino a él en tentador, en versículo 3, y le dijo, y está hablando específicamente de el diablo y Satanás. Y vemos que el Señor Jesús fue tentado fue tentado en todas las cosas, pero son tres las principales que se manifiestan escrituralmente, que es por comida, ya lo había comentado, por orgullo y por poder, que son tres áreas en las cuales el hombre fácilmente podría ceder si tiene que cubrir o desea cubrir esas áreas en su vida. Y en las tres recordemos que el Señor Jesús le respondió con la escritura. Pero sabemos y vemos que el tentador vino a tentar al Señor Jesús en todas las cosas, dice Hebreos,
que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso es que Él, como sumo sacerdote, ahora viene y entiende todos nuestros padecimientos, porque Él los padeció y los vivió, pero sin pecado. Esa connotación es importante. Pero vemos cómo el tentador sabía por dónde atacar, ¿no? Sabía por dónde meter la intención de pecado, ¿no? Por dónde probar y tratar de transgredir la integridad de nuestro Señor Jesús. Y Él a todo esto respondió con la Escritura. Otro título que recibe el adversario es en Apocalipsis 12:10, que dice: entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y recordemos, y eso lo comentaba la semana pasada, que el enemigo, Satanás o diablo, es el acusador que anda buscando no acusar a los que están en el mundo lejos del Señor, sino busca acusar a los hermanos. Este tipo de título viene mucho el que ataca a los que, como tú y yo, somos hijos de Dios, que se congregan, que conocen y creen en la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él es el que viene y dice: uy, mira, ese que se dice tu hijo, y ve, lo comentamos la semana pasada, bueno, es el que está manifestado con ese título en Apocalipsis 12:10. También recibes otro título como Juan 12:31, que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto de príncipe de este mundo, recordemos que tiene una autoridad, no que él tenga la autoridad, sino cuando fue a tentar al Señor Jesús, él le dijo: todos estos reinos y pueblos y riquezas te los puedo dar, sí, postrarme adoras, porque la autoridad que ellos tienen, el poder, me fue dado. No es que él lo tenga, sino que el hombre le dio esa autoridad sobre el mundo, y por eso toda la mundanidad que hay viene de esa connotación del pecado que impera sobre este mundo y que tiene alguien que lo rige, que es el príncipe de este mundo, buscando que todos caigamos en estas ideas, en estas manifestaciones, ideologías, acciones. Ahora lo que está de moda, ¿no? Los Terians, que son estas personas sin identidad, esa es la realidad, que creen que están conectados a un animal y que se identifican con él, y no solamente se identifican, sino que buscan una conexión espiritual, resulta ahora, y se comportan como animales. Perdón por la expresión, literalmente es así. Se manifiestan y actúan como animales y no lo son. De hecho, algo que nos hace diferente a los animales es el raciocinio. Y esas personas se quieren manifestar como si no tuvieran raciocinio. Pero bueno, ese es título para otra enseñanza. Y en 2 Corintios 4:14 dice: en los cuales al Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recordemos que Satanás vive, voy a poner así si es posible decirlo, vive feliz teniendo a todo el mundo cautivo y cegado y lejos de la verdad reveladora y la luz que alumbra todo entendimiento, que es la luz de nuestro Señor Jesús. Y el diablo se mueve, actúa y se manifiesta en las tinieblas, en lo oculto, en lo que no es visto, en la ignorancia de la gente. Y aún no solamente ignorancia, sino también juega en contra cuando les da demasiada sabiduría humana, que busca alejar al hombre del conocimiento y sabiduría de nuestro Señor eterno.
Y podrá tener muchos títulos al respecto, pero ninguno implica igualdad a Yahweh. Ninguno implica una competencia. Y por ahí hay algunas teorías o pensamientos que buscan poner y manifestar que es una lucha de poder entre el Señor y Satanás y que están al mismo nivel. No, uno es el creador y el otro es lo creado, ¿no? Y si el Señor ha permitido desde hace tiempo que se manifieste, recordemos que finalmente Satanás está al servicio del Señor, de acuerdo a lo que dice Job 1 y 2, que aún lo que el diablo hace alrededor del mundo va y lo tiene que reportar con el Padre, ¿no? Y no hay nada que esté fuera del control y del conocimiento del Señor como creador de todo lo que existe. Entonces no es que haya igualdad, simplemente es la lucha de lo creado buscando derrocar o hacer frente al creador eterno, y su venganza, su desquite, su manifestación malvada y pervertida es contra la creación a la cual el Señor le puso sumo cuidado, que somos tú y yo como humanidad. Y todos esos títulos que también recibe el enemigo describen una actividad limitada. No es que tenga todo el poder, no es que tenga toda la autoridad, no. Tiene un poder y una autoridad limitados. Nos podrá acusar, pero esa acusación implica que nos pueda ganar, no. Nos podrá tentar, pero implica que a sus tentaciones hemos de ceder, no. Podrá ser el príncipe de este mundo, pero dice la Escritura que en este mundo estamos, pero no somos nosotros de este mundo, porque nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino celestial y eterna. Y entendiendo entonces estos títulos que manifiesta o tiene nuestro adversario, nuestro enemigo, entonces vayamos a una pregunta que suena, y a lo mejor ya conoce la historia, pero no está por demás repasarla. ¿Cuál es el origen de este personaje, de Satanás? Recordemos que él fue creado como un ángel que estaba ahí cerca del trono, que estaba ahí delante de la presencia del Señor, que tenía responsabilidades, una posición, un título, pero que por su propia voluntad se rebeló contra el Señor y fue expulsado de su presencia. Y eso vamos a verlo. Primeramente hay que dejar claro esto. Él fue creado. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando del Señor Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y este Satanás no está fuera de ese rango, no está fuera de esa limitación que tiene al ser una persona o un ser creado, persona que tiene personalidad, un ser creado. Y tampoco es eterno. Tiene un principio, a lo mejor no tiene un fin, pero no es eterno. En un lenguaje tipológico, en Ezequiel 28, 12 y 14 dice: hijo de hombre, recordemos que está hablando del rey de Tiro, pero a la vez está haciendo semejanza o está hablando tipológicamente a Satanás. Dice: levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así dicho Jehová, Yahweh, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación, de tu creación. Tú, querubín grande y protector, que recordamos que querubín es un ser que está ligado al trono, que estaba ahí pegado a la presencia del Señor. Grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras
de fuego te paseabas. Y recordemos que siempre se ha hecho ese comentario que él, inclusive dentro de sí mismo, era un instrumento. Por eso la corrupción de toda la música viene por parte de él, porque él tenía ese encargo allá, esa asignación delante del Señor. Y también habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de algunas piedras preciosas, y esas piedras vienen o son usadas en el pectoral que traía el sumo sacerdote, que era de 12 piedras preciosas. Ahorita que lo estaba viendo, no lo sé, sería cosa de estudiarlo, pero seguramente debe haber alguna relación al respecto. Pero bueno, el pasaje habla cómo era hermoso, perfecto, lleno de sabiduría, fue creado, y simplemente él decidió alejarse, rebelarse contra Yahweh, contra el Creador. En Isaías 14, 12 y 13 dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y aquí es donde se manifiesta la intención del corazón de Satanás, la intención que había dentro de él, que era querer ser como el Creador. Vaya idea, ¿no? Seguramente él, al ver todo lo que había en él, pensó que le daba lo suficiente como para poder tomar el lugar del Padre. Y yo diría, ¿y en qué momento pensó que podría derrocar o quitar al Padre? Recordemos que una de las características de la soberbia y el orgullo es cegar el pensamiento, cegar el correcto raciocinio que una persona puede tener, sabiendo que no iba a poder, que iba a estar derrotado. Ese deseo de poder ciega a las personas, y no fue la excepción con Satanás. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice: también apareció una señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí lo que está hablando es de que cuando cayó, se trajo, engañó, manipuló a una tercera parte de las huestes celestiales. Y si lo quieres ver así, una lucha cuerpo a cuerpo, ángeles, si se puede llamar así, la fuerza está 2-1, ¿no? Porque él se llevó la tercera parte. Satanás fue creado como un ser de gran esplendor, como un querubín protector. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande y protector. Recuérdame que esto ya lo habíamos visto hace 2 lecciones. Y tenía por características alta posición. Los querubines, recuerden que eran los ángeles que estaban delante del trono. De hecho, recordemos que en el arca del pacto, cuando fue hecha para el tabernáculo, dice que dentro de sus hechuras había 2 querubines sobre la tapa del arca del pacto. Y cuando Salomón hace el templo de Salomón, dentro del lugar santísimo pone 2 querubines que literalmente cubrían o llenaban todo el área, cubriéndolo con sus alas. Entonces, ese es la característica que pudo tener Satanás, que era un querubín que estaba delante de la presencia del Señor. Y Satanás, su caída vino por 5 yos. Yo, ¿no? Hablando de una persona propia, del ego de una persona. Y estos 5 yo que vienen en este pasaje dice: yo subiré,
yo exaltaré, yo me sentaré, yo estaré sobre, yo seré semejante al Altísimo. El pecado central fue su orgullo y su intento de usurpación. Y recordemos que en este contexto humano, la usurpación de poderes es un delito que se paga con cárcel. Tú no puedes tomar el título o la profesión de otro y ejercerlo sin tener la autorización de hacerlo. Tú no puedes dar recetas como médico si no eres médico. Ni puedes firmar para hacer una construcción si no eres arquitecto o ingeniero. Y así dale cualquier profesión que quieras, ¿no? Nadie puede hacer juicios si no tiene título de abogado, ¿no? Licenciado en Derecho. Y Satanás sí se atrevió a pensar eso, quiso usurpar y tomar el lugar del Padre Celestial. Isaías 14:13-14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y si te das cuenta, toda persona que tiene un yo, un ego alto y su orgullo es manifiesto, viene a tener un comportamiento como muy semejante al tema de Satanás en la escritura bíblica. Por ahí tú dirías: oye, vamos a ver algunos personajes históricos. ¿Por qué Hitler, después de ver que iba perdiendo, no cambió y no está dando ideas, ¿no? Pero no cambió de estrategias? Él se insistente que Alemania iba a vencer y su raza superior iba a erradicar a cualquier otra raza sobre la faz de la tierra. El último personaje que podemos ver así, Maduro, hablando y exaltando y aún retando a Estados Unidos, y no porque uno esté a favor o en contra de otros, no, vamos al ejemplo práctico, retando a Trump en cuanto a ven y a ver si puedes capturarme. Su orgullo y su soberbia manifiestas. Y sabemos qué pasó con la historia. Hitler se suicidó cuando se tuvo que esconder en su búnker. Con Maduro, por ejemplo, fueron hasta su residencia y ahí lo capturaron. Y sabemos que así terminan todas las personas que manifiestan orgullo y soberbia en su corazón. Se quieren poner, dice el dicho, con Sansón a las patadas. Nosotros, una característica que el ser humano tiene es el reconocer que el Señor es Yahweh y que está sobre todas las cosas. Y al reconocerlo a Él, automáticamente entramos en un sentido, una posición de humildad, de reconocimiento y de adoración a Él. Y Satanás quiso robarse eso y recibir el reconocimiento cuando no ha hecho absolutamente nada. Buscó su orgullo, buscó su autonomía, su deseo de usurpar autoridad. No fue ignorancia, fue una rebelión consciente. No es como que, se me chisporoteó, es que no era mi intención. No, sí era su intención. Sí lo hizo con toda la alevosía y ventaja de decir: voy a derrocar al Creador Supremo y me voy a sentar en su lugar y voy a ser como Él. Y date cuenta, ¿cuántas personas has escuchado que cuando dicen yo voy a ser como Él, no es por halago, sino por envidia o por querer tomar su lugar? Y se llegan a enfermar tanto de esta idea que llegan inclusive a hacer cosas incorrectas, indebidas, con tal de obtener su objetivo, no importando lo que tengan que hacer. Y de ahí viene la naturaleza de su caída. Lucas 10:18 dice: y les dijo, está hablando el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue una caída progresiva, no es de que fue de mal en peor, no fue accidental, fue sin querer, no, fue decisiva. En cuanto manifestó esto,
su intención fue desterrado, fue echado en tierra. Dice que cayó como un rayo. ¿Tú has visto cuando cae un rayo en una tormenta? ¿Cómo se ve la línea que se dibuja desde el cielo tocando algún punto en la tierra? ¿Y cuánto se lleva en caer el rayo? ¿Un segundo a la vista del ojo? Así fue como la naturaleza de la caída de Satanás. Y en ese mismo contexto vino su expulsión del cielo. No se encontró lugar a él, no había cabida. No podía estar ante el Creador teniendo esa intención en su corazón, por eso fue expulsado. ¿Y cuál es el estado actual de este adversario, de este nuestro enemigo, constituido por él mismo hacia nosotros? No es que nosotros lo hayamos buscado de enemigo, él quiso ser nuestro enemigo al ser nosotros creación del Padre. Legalmente, hoy está derrotado. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto, hablando del Señor Jesús, fue antes de ser crucificado y de darle la derrota, literalmente, de su vida a Satanás. Cuando él pensó que él había ganado y había vencido al Hijo de Dios, al Hijo del Señor eterno, al clavarlo en una cruz y haber sido puesto en una tumba, él pensó que ganó. Él hizo fiesta, él dijo: ya la hice. Y ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesús se levantó, le quitó toda autoridad, todo derecho, y lo exhibió públicamente. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Has visto la película que es una analogía claramente de C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, en el cual el león que es sacrificado en un altar siendo inocente, y tú veías a la reina de hielo festejando con todos sus súbditos diciendo: vencimos a Aslan, lo derrotamos, fue tan sencillo humillarlo, desprestigiarlo y desecharlo. Así, literalmente, Satanás hizo fiesta pensando que había ganado, y la realidad es que en ese momento es cuando su derrota fue firmada. Su autoridad fue despojada, expuesta y anulada judicialmente. ¿Y por qué judicialmente? Porque recordemos que el Señor Jesús, al ser crucificado en la cruz y haber muerto y haber derramado su sangre, cumplió en un solo sacrificio perfecto y único, suficiente, toda la ley que el pueblo de Israel había venido cumpliendo año tras año al sacrificar un cordero por todos los pecados. Y en ese momento toda la ley ritual dejó de tener autoridad, para que entonces la autoridad del Señor Jesús se manifestara aún sobre la muerte, resucitando de entre los muertos. Legalmente el Señor Jesús cumplió lo que se tenía que cumplir en la ley para su sacrificio, darnos vida. Y eso solamente por Él. El acta de decreto que estaba en nuestra contra, el acusador que tenía escrito todas las cosas en nuestra contra, que dijo: mira, es que Arturo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, ponle tu nombre ahí en el acta de decretos y ponle todo lo que has vivido, lo que tienes conciencia, lo que estás haciendo aún inconscientemente y lo que seguirás haciendo y seguiremos haciendo. El acusador tomó y dijo: mira, aquí está. Fíjate que el acta de decretos, algo importante, cuando había en esa época del Señor Jesús, gracias al Imperio Romano, cuando había una persona que era malvada para la sociedad, que era perjudicial para la sociedad, si agarraban a alguien que había robado, entonces decían: Barrabás es un ladrón
sicario y asesino, revoltoso. Y entonces en un escrito ponían, oigan, cuidado con Barrabás, porque es tal, y ha hecho tales cosas, y lo hacían público. En las plazas, en un poste, ponían ahí el letrero. Entonces cuando alguien pasaba, decían, mira, ahí dice Arturo Tobar, mira, ha hecho esto, aquello. Y entonces cuando la gente veía al delincuente, era rechazado y era expuesto. Y de esa manera nadie le procuraba a esa persona, y de esa manera lo expulsaban y lo aislaban de la sociedad. Hoy en un devocional de los que puse hoy, hablando sobre la lepra, es una analogía respecto al pecado, y eso hace el pecado, alejarnos y aislarnos del pueblo del Señor, alejarnos de la gracia redentora. Y el Señor Jesús vino y tomó eso que nos acusaba, esa acta que estaba en nuestra contra, y dijo, a ver, ¿dónde están los que acusan a Arturo Tobar? ¿Dónde están? Bueno, ¿saben qué? Ustedes son unos corruptos, ustedes, hablando metafóricamente, ustedes son unos corruptos, soberbios, egoístas, porque yo ya pagué. ¿Quieren cobrarles las faltas que él hizo? Vengan conmigo. Aquí está el precio pagado. Y por eso es que dice que los exhibió públicamente. Les dijo, ustedes no tienen autoridad sobre quien yo tengo ahora autoridad. La autoridad que ustedes tenían, ahora yo la he revertido. Y así es como Satanás fue exhibido, diciendo, si tú eras Señor, o te creías Señor, o el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo, y creías que tenías la autoridad sobre toda la humanidad, a causa de que la humanidad te dio esa autoridad, ¿qué crees? Ya no la tienes. Porque ahora viene a ser, ¿recuerdas el pasaje en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y se rebeló contra el Señor y vinieron serpientes y los mordían y morían? Que le dijo el Señor a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en medio, a la vista de todos. Y dice, y todo aquel que voltee a ver la serpiente de bronce será sanado. Todo aquel que voltee. Algo muy semejante es lo que hizo el Señor Jesús cuando dijo, ¿saben qué? Satanás ya no tiene autoridad sobre ustedes. Si ustedes voltean a ver al Redentor, serán salvados. Operativamente sabemos que hoy Satanás sigue activo por un tiempo limitado. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Y esa analogía no es el león de Judá. Dice, como león rugiente. Y esto como león rugiente es como perro que ladra no muerde. Podrá hacer todo lo que quieras, pero no tiene la autoridad para hacerlo si tú y yo no se la damos. En el libro de Rebecca Brown, creo que él vino a dar libertad a los cautivos, creo que es en ese, donde viene el testimonio, o preparados para la guerra, no recuerdo. Pero habla sobre un testimonio en el cual, creo que es en el primero, orándole a Lorraine, creo que se llama la mujer que le ministró toda esta parte de liberación y guerra espiritual, o lo llamado liberación, le ministraba, la persona que le ministraba. En alguna de estas, en esos momentos, ella describe que había como un escudo invisible alrededor de ella, y que el demonio, en alguna forma como de animal, empezó a dar vueltas alrededor buscando como por dónde meterse. Un león, cuando hay un rey, ¿sabes cómo viven los leones? Por ahí hay videos en National Geographic, ¿no? Los leones tienen territorios. Vámonos al caso del Rey León. Creo que está más ejemplificado. Mufasa le dice a Simba, oye, todo lo que toca la luz
es nuestro reino. O sea, las tierras donde Él como rey gobernaba. Si te das cuenta, el personaje de Scar viene a ser como un león rugiente. Anda buscando qué hacer. El rey no anda buscando qué hacer. Él hace lo que su posición le obliga. Pero el león que no tiene autoridad lo tiene que hacer a escondidas. Y en la naturaleza, cuando los jóvenes leones tienen que estar fuera de la manada porque hay un león que es el líder y que es el rey. Y si el león se anima a retar al rey, tiene que hacerlo sabiendo que su vida está de por medio, porque si el rey gana, él no solamente es expulsado, sino puede morir en el intento. El león rugiente es un león que trata de llamar la atención. El león que es rey no tiene que llamar la atención. De hecho, Proverbios dice, hay 4 cosas que en su andar manifiestan grandeza, y uno, el caminar de un león como rey. Y entonces cuando aquí dice, como león rugiente, es un león que no tiene autoridad, que anda buscando a ver a quién impresiona, a quién engaña, a quién con su labia puede engatusar. Y actúa engañando, acusando y tentando. Recordemos que el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Job 1:12 dice, dijo el Señor Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre de él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás aún tiene que reportarse, comentamos, ante el Señor. Recuerda esto y es muy importante. Satanás no es igual a Yahweh, no es igual al Padre Eterno, ni es su equivalente negativo, ni es positivo contra negativo. No es que estén en el mismo nivel de fuerzas. Satanás hoy está buscando hacer que la mayor cantidad de humanidad se vaya a la perdición, sabiendo que no puede competir contra el Señor. De hecho, la Escritura dice, ¿quién podrá estar de pie delante de él? Satanás será juzgado por su rebeldía y por todas las obras de pecado, al igual que los demonios. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y tienes que entender algo, y tener algo presente. Satanás es un ser limitado. Tú y yo somos seres finitos. No somos infinitos, somos finitos. Tenemos un fin, un límite de razonamiento, un límite de capacidad, un límite de sabiduría, un límite en todo. Satanás también lo tiene, quizá a otro nivel, pero también tiene un límite. Y mira, esos límites implican esto: lo que no puede hacer. No puede crear, no puede redimir, no puede obligar la voluntad, no puede tocar al creyente sellado sin permiso, no puede vencer a nuestro Señor Jesús. Por ahí, hablando de un testimonio de alguien que estuvo en una secta, que fue satánico, alguien que conocemos como Sergio, un joven gordito. Su testimonio de conversión dice esto, que un día el pastor Hugo lo fue a ver, ahí hablaron y platicaron y todo, y él ya traía necesidad de conocer al Señor, pero se resistía. Entonces dice que después de esa plática con el pastor Hugo, que no recuerdo de qué me haya contado que platicaron, pero en su plática dice que él se quedó en el techo de una casa, junto al tinaco, viendo al cielo, y que alzó su voz, sus ojos, y dijo, si eres real, haz algo, haz lo único que Satanás no puede hacer. Él le dijo en sus palabras, porque cuando estaba sentado se le subió una hormiguita en su mano, él tenía una mano grande,
y agarró la hormiguita y la puso en medio y la apachurró. Y le dijo, si tú realmente eres quien dices ser, haz lo único que no puede hacer Satanás, que es dar vida. Y dice que cuando abrió la mano, todavía no le terminó de abrir, y la hormiguita salió corriendo llena de vida. Y eso lo hizo decidirse y hacer su conversión y su decisión de fe hacia el Señor Jesús. Satanás no tiene la facultad ni el poder para redimir nuestras vidas. De hecho, ni siquiera está en sus intenciones. Él no puede obligar tu voluntad. Él puede engañar tu voluntad. Él puede insinuar tu voluntad. Al final del día, tú y yo somos los que decidimos, no él. No puede tocar un creyente sellado si no es con permiso, como fue con el caso de Job. Job fue tocado por Satanás porque el Señor lo permitió, no porque él tuviera la facultad de hacerlo de su propia voluntad. Lo que sí puede hacer Satanás es engañar, tentar, acusar, oponerse e influir en sistemas caídos. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto que está de moda ahorita, que platicaba con mi hermana, a mí me tiene harto entrar a una red social y que lo primero que me salga sea sobre eso de los Terians, que es un movimiento que empezó en los 90s y que ha ido, no sé si cobrado fuerza. La verdad es que creo que es más una moda y una intención descarada de hacerlo viral, no porque sea viral, sino de hacerlo viral, o sea, hacernoslo presente. Hoy hubo una reunión de Terians ahí en CEU, que al parecer fue un fracaso, al parecer no llegaron, había más gente que iba a ver el espectáculo que propios Terians, ¿no? De acuerdo a las noticias que vi. Pero este movimiento, esta tendencia, esta viralización, viene por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que se manifiesta en los hijos de desobediencia. Fíjate por qué los hijos de Dios, los creyentes, los hijos del Padre, no son atraídos a ello. Pero qué tal todo el mundo, inclusive por ahí uno de los reporteros que aportaba, dice, lo decía con cierta emoción, esa nueva tendencia que hay en el mundo. Y yo decía, ¿what? ¿No? Pero bueno, tiene un poder limitado y puede influir en los sistemas. Satanás en las naciones, Daniel 10:10 al 14, dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para estos días. Lo que está diciendo el ángel a Daniel es, yo ya venía a traer el mensaje de parte del Señor, pero el príncipe de Persia, o sea, el que gobierna en esa región, se me opuso porque él quería interrumpir que yo te trajera el mensaje. Date cuenta hoy cómo en el mundo está siendo movido por tendencias espirituales de maldad. Mateo 4:8 y 9 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Yo no dudo
date cuenta en el gobierno, en nuestro país. Los gobernantes son movidos por fuerzas malignas. Lo que están buscando de meter en la sociedad son cosas que van en contra de la Escritura. Lo que quieren implementar son cuestiones en contra de los mandamientos del Señor. Y la gente parece que no se da cuenta y es engañada. Viéndolo en los libros de texto, por ejemplo, viendo no creen, viendo no ven. Y es por esa influencia que hay. Es el caso muy sonado, ¿no? Cuando los jueces de la Suprema Corte entraron en servicio. No, el gobierno es laico. Digo, la separación de iglesia, aquí no vengan a hablar de Dios, del Señor Jesús, pero sí hicieron prácticas bajo nombre de tradición, de invocaciones espirituales por chamanes. Esa es la influencia demoníaca que tiene Satanás sobre las naciones. Influye en estructuras, ideologías y reinos humanos. No gobierna soberanamente, pero sí hace una acción de manipulación y de engaño. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto viene por lo siguiente: ¿Satanás tiene autoridad sobre el creyente? La respuesta es no, porque ya no hay ninguna condenación si nosotros ya hemos sido sellados por el Espíritu del Señor. El creyente ya no es acusable, ya no está bajo condenación. Recuerden que la paga del pecado es muerte, pero nosotros ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Antes el pecar nos llevaba a muerte. Hoy, aunque pequemos, tenemos a alguien que nos limpia y nos perdona. Y entonces nos quita la ley del pecado para entonces estar bajo la ley del reino del Padre. Y entonces estamos libres de pecado. Si hoy tú dices, es que Satanás me está atacando fuerte, yo diría, estás hablando en ignorancia. Satanás no te toca si el Señor no lo permite. Si el Señor lo permite, es para hacerte crecer. Pero en la mayoría de las ocasiones la realidad es que lo que decimos o suponemos que son ataques del enemigo, la realidad es que es la lucha de tu carne con la santidad. Ups, ¿no? Perdón si se pisaron callos espirituales. Pero es la verdad. En casos, bíblicamente, en casos muy específicos, el Señor permite que Satanás, dice el Evangelio, el Señor Jesús en la cena, que dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos. O sea, Satanás no podía llegar y decir: esos discípulos me caen mal, esos 12, me voy a vengar de ellos y los voy a tocar. No. Tuvo que ir como en el ejemplo de Job: oye, Señor, dame chance de darles una zarandeada a tus discípulos, ¿no? ¿Y sabes qué dijo el Señor? Ok, zarandéalos. No los toques, no los lastimes, no les quites sus cosas, zarandéalos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Salieron huyendo, Pedro negó al Señor Jesús, pero esto el Señor lo utilizó para después tratar con ellos y convertirse en lo que vemos en Hechos de los apóstoles. Satanás no puede tocarte si el Señor no lo permite. Y solamente hay dos condiciones por las cuales el Señor puede permitirlo. O porque Él quiere formar tu carácter y hacerte crecer, o porque te has salido de su cobertura y estás en pecado. El pecado le da derecho legal. Entonces, cuando sientas que Él te está atacando, primero haz un examen de conciencia. Ponte a cuentas con el Señor y dile: Señor,
Es más, es muy sencillo saberlo. Cuando no tienes puertas abiertas, fácilmente puedes decir, esta es una prueba para formar mi carácter, porque estoy tratando de vivir en santidad, porque estoy tratando de llevar una vida justa y honorable delante del Señor. Pero cuando tú sabes que tienes puertas abiertas, entonces le estás dando derecho a Satanás de atacarte. Y después dices, ay, es que me está atacando. Pues ponte a cuentas con el Señor. Guárdate en santidad. No hagas lo que el Señor no le agrada. Pero a veces somos tan necios, en la soberbia nos cegamos y no es correcto. Cierra las puertas para que entonces el enemigo no tenga potestad sobre de ti. ¿Y cuáles son las estrategias que hace y por qué estamos estudiando todo esto? Segunda de Corintios 2:11 lo aclara. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Alguien me decía, oye, ¿pero por qué estamos estudiando sobre los demonios y Satanás? Precisamente para no ignorar lo que él hace. Para que entonces estemos atentos. Y dice, sed sobrios, leíamos hace ratito en segunda de Pedro. Dice, porque su adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed sobrios es, estate atento, no te distraigas, no te emborraches, no pierdas los sentidos y esto te lleva a perdición. Estar sobrios es estar conscientes en tus 5 sentidos para entenderlo de una forma coloquial. ¿Y qué es lo que hace Satanás como estrategias? Y tristemente, engaño doctrinal, acusación interna, tentación y distorsión de la verdad. Muchas nuevas doctrinas erróneas metidas en la iglesia viene porque el pueblo tiene ignorancia. Nunca nos va a pasar eso, dice el pueblo. Justamente les pasó porque no pusieron atención. Todos estos viernes lo que estamos enseñando va con esa intención de conocer, no ser engañados. Los miércoles estamos llevando una línea de cómo vivir correctamente de acuerdo a la Escritura, y los domingos estamos hablando del Señor Jesús, cómo se revela en la Escritura. Son como que las 3 vertientes que el Señor puso en dirección para crecer en Él. Acusación interna. Si tú sabes que ya fuiste perdonado, ¿por qué permites que el enemigo venga y te diga, es que a ti, ¿cómo te va a perdonar a ti si eres tan malo? ¿Cómo te va a perdonar esto si pecaste? ¿Cómo? Nos pone culpa innecesaria. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Obviamente la tentación es de las cosas, y sabes que Satanás se conoce tu talón de Aquiles. Satanás, si no fortaleces esas áreas, Satanás sabe por dónde, de qué pie cojeas, y distorsiona la verdad. Respuesta bíblica del creyente a todo esto, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y eso de resistir no es que te pongas a luchar con él. Simplemente le digas, ¿sabes qué? Detente. No tienes por qué luchar con él. Sométete al Señor. Decía en un video Carmen, un cantante gringo, en un sketch que hace, decía, cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Si estás sometido al Señor Jesús bajo su autoridad, tienes las herramientas, las armas, la armadura para confrontar, permanecer firmes en Él. Con Satanás no se dialoga ni se negocia.
se le rechaza. Jesús alguna vez, viste, a excepción de Legión, cuando echó fuera al espíritu de Legión para bíblicamente demostrar algo, el Señor Jesús jamás se puso a platicar con los demonios, ¿eh? De hecho dijo, te vas. Los demonios cuando dijeron, déjenos ir al hato de cerdos, pensaron que estaban negociando, pensaron que le estaban librando. Y el Señor dijo, ok, vayan. Y los cerdos se despeñaron al mar. Cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesús, citó la escritura, la distorsionó y fue vencido por la escritura bien aplicada. Tú quieres resistir a Satanás, tienes que conocer la escritura. A toda tentación hay una respuesta en la palabra del Señor. Y recuerda esto, Él ya fue derrotado definitivamente en la cruz del Calvario. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Recuerda que nosotros somos participantes de la muerte y resurrección del Señor Jesús a causa de que Él tomó nuestro lugar. Él nos ha compartido, nos dio su victoria sobre Satanás al creer nosotros en Él. El Señor Jesús ya lo venció, lo desarmó y lo exhibió. Entonces, no habría por qué tener motivos para ni negociar con Él, ni siquiera ponernos a platicar con Él, ¿no? Dialogar con Él. Recuerda que el fin que va a tener Satanás ya es un lugar que ya está escrito en Apocalipsis, el lago de fuego y azufre. Y con él van a ir todos los que no aceptaron al Señor y conocieron al Señor Jesús, todos los que no guardaron la santidad. Porque tú no puedes decir, ay, como ya estoy bajo la gracia y ya soy salvo, siempre salvo, entonces puedo vivir de una vida de pecado. No es cierto. El Señor demanda santidad. De hecho, si tú no anhelas vivir en santidad, quizás, no lo voy a asegurar quizás no has sido sellado por el Espíritu Santo. Y eso significaría que no has reconocido sinceramente el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque si lo hubieras hecho, buscarías vivir en santidad, tendrías conciencia de pecado, porque el Espíritu Santo te diría, eso no, hijo. Pero hay gente que sigue pecando y le dices, oye, estás mal, no importa, el Señor me salva. No es cierto. Está autoengañado, está jugando con la gracia del Señor. Y lo que va a ocurrir antes de su fin es, va a ser atado, después va a ser liberado un breve tiempo, va a ser atado por 1000 años, liberado brevemente, el juicio final, y de ahí al lago de fuego. Su destino es irreversible, no se va a cambiar, no se puede cambiar. No tiene redención posible. Nosotros sí podemos tener redención, él no. Y con esto, pues prácticamente estamos acabando con el tema de Satanás. Él es un adversario derrotado. No tendríamos por qué temerle si estamos sometidos al Señor, obviamente. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, témele, porque te va a dar una zarandeada de aquellas. Pero si el Señor está sujeto al Señor, Él no tiene autoridad sobre ti. Él no tiene potestad sobre ti. Él no puede leer tus pensamientos. Él se entera de nuestras debilidades, de lo que nosotros hablamos y hacemos. Pero Él no puede leer tu mente. Él es un ser que ya está derrotado y su victoria sobre nosotros ya fue anulada, ya fue quitado. Él quería que muriéramos en pecado para tener victoria. Nosotros tenemos vida eterna por la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Si tú delante del Señor, y lo hemos platicado en otras ocasiones,
tú y yo somos así dentro del universo. Satanás no es mucho más grande que nosotros, ¿eh? Dice el Salmo 8 que nosotros como seres humanos somos poco menor que los ángeles. Y Satanás es un ángel caído, pero al final del día es un ángel creado. Finito, sempiterno, porque tuvo un momento de creación, no tendrá un final, tendrá un sufrimiento eterno en el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿por qué tendríamos que temerle? Vamos a dejarlo hasta aquí. Prácticamente terminamos el tema de Satanás. Y la próxima semana ya terminamos con el tema de los demonios. Ya como para cerrar el tema completo sin dejar nada, nada al aire. Recuerda esto. 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resístalo, firme en la fe. Y Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo sus garras, ya no estamos bajo su poder y su influencia. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, damos gracias porque no hay nadie como tú. Señor, tú tienes todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío. Y aunque hay un adversario, Señor, es un ser tan finito delante de ti. Es un ser tan pequeño. Fue un ser creado que se quiso rebelar contra ti, pero no puede competir contra ti. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos cuidas, porque pones tu mano sobre nosotros. Y aún, Señor, no permites que Satanás nos toque si no es por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios cuando esto llegue a ocurrir, porque, Señor, tú lo estás permitiendo para formar nuestro carácter en ti. Y, Señor, no permitas que Él tenga autoridad sobre nosotros si nosotros nos alejamos, nos enfriamos y somos necios en nuestras opiniones, alejados de ti, Señor. Guárdanos de ello. Manténnos cerca de ti siempre y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y permanezcamos firmes resistiéndole en tu nombre. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén.